Ok, perfecto. Bueno, buenos días y estamos como en estas sesiones que estamos organizando de charlas con artistas que nos han, digamos, con los que hemos participado, digamos, en el máster, en los másteres en la Complutense. Ya la semana pasada estuvimos hablando con Jimena Merino. Hoy vamos a estar hablando con Diego Conejero y bueno, quedan dos encuentros con Nebraska Flores y con Sole Contreras. Y bueno, presento a Diego. Diego es artista plástico, nacido en Santa Cruz de Tenerife y criado en Salamanca, España, graduado en la carrera de Bellas Artes y con un máster en escultura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en distintas residencias artísticas en municipios rurales del país como Ailón, Favero, Priego de Córdoba, y su trabajo se enfoca en la resignificación del folclore y los conocimientos tradicionales, regionales a través de la escultura, en especial a través del modelado y las posibilidades del barro. Actualmente trabaja en una fundición artística en bronce y a la vez continúa desarrollando su obra y se dispone a comenzar los estudios de doctorado. Entonces, pues bienvenido, Diego, y bueno, Gracias. te damos la palabra. Vale, gracias. Nada, lo primero, daros las gracias por invitarme a participar en estas charlas para los talleres. La verdad es que es todo un placer. Y nada, bueno, comienzo un poco a hablaros un poco de mi trabajo durante los últimos años. Bueno, Boris ya me ha presentado perfectamente. Nada, yo soy de Salamanca y me trasladé aquí a Madrid para estudiar la carrera de Bellas Artes. Luego hice el máster de escultura contemporánea con Boris y bueno, actualmente estoy trabajando en una fundición de bronce aquí en Madrid y a la vez estoy esperando a comenzar la tesis doctoral. Ya luego, si queréis, podemos hablar un poco más del tema de la fundición, si a alguien le parece interesante. Y nada, venía a presentaros un poco algunos de los trabajos que he realizado en estos años. El primero es mi trabajo de fin de grado, que se centra en la reinterpretación de la tradición oral y popular de Castilla y León a través de la práctica artística. Yo un poco durante ese tiempo había estado realizando algunos trabajos previos durante la carrera relacionados un poco con el tema del folclore o de la fantasía, pero no me había centrado tanto en un aspecto como regional. Y en un momento de búsqueda como de mayor madurez y de algo que estuviera más relacionado con mi identidad, comencé a investigar sobre mitos y leyendas en mi región aquí en España, en Castilla y León, y la verdad es que me sorprendí ampliamente al descubrir la amplia variedad de mitos y de relatos que había en esta región. Para tener un poco en cuenta, hay otras zonas de la península ibérica donde, digamos, como que sus mitos y sus tradiciones orales o leyendas tienen mucha más fama y son conocidos en otras de las regiones de España. Este podría ser un poco el caso especialmente de todas aquellas regiones que se encuentran en el norte, en la provincia, o sea, en la cornisa cantábrica, como el País Vasco o Asturias o Cantabria, que tienen como una tradición mitológica con una influencia céltica muy importante. Entonces, bueno, yo comencé a investigar y además durante ese periodo justo tuve la oportunidad de participar en mi primera residencia artística, que fue en un pueblo de la provincia de Segovia, en mi región también, en Castilla y León, y fue una ocasión también para entrar como muy en contacto con el medio rural y con más del aspecto de la España rural, la cual tiene también mucha relación a la hora de haber estado investigando sobre todo este tipo de tradiciones orales populares, porque la mayoría de estas tienen un origen o no tienen una relación muy estrecha con los medios y los entornos rurales. Entonces, nada, al final, la idea un poco de este proyecto inicialmente, pues se fundamenta en la idea de
tratar de recuperar, resignificar y repopularizar esta serie de mitos en la provincia de Castilla y León para darles un mayor significado a la identidad del pueblo de Castilla y León. Al final es una región que también se ha visto afectada por muchos tipos de procesos, como eh, las el tránsito de las industrias agrarias a la industria industrial o el proceso de los éxodos rurales y con su consecuente despoblación. Entonces, se trata de una región que tiene una amplia capital cultural pero que durante mucho tiempo ha sido denostado, especialmente aquel que ha estado relacionado con los medios y los espacios rurales o relacionado también con la agricultura, pues por cosas contextuales de los tránsitos y de la modernidad. Entonces, eso, uno de los principales objetivos o visiones es esa idea de revitalizar esa tradición oral popular en Castilla y León, ya que a mi forma de ver, la única manera en que esta tradición o este conjunto de leyendas y de relatos tuvieran sentido es justamente que se mantenga viva a través de esa transmisión de padres a hijos y entre generaciones. Y de esa misma manera, también como que recuperaba un concepto propio de los efectos especiales de las películas y bueno, y también como de la literatura, que es la idea de la suspensión de la realidad. Esa es un poco el proceso, es el efecto que sucede cuando estamos viendo una película, una obra de teatro o leyendo un libro en el que aquello que estamos experimentando, que estamos procesando, que estamos viendo, por un momento creemos que es real. Y a mi forma de ver, defendía que esa suspensión de la realidad siempre se hace más patente cuando adopta una corporeidad. Entonces se planteaba un poco la idea de que dotando a estas criaturas o a estos relatos de una corporeidad y de una fisicalidad, estas podían llegar a tener una mayor potencial de suspensión de la realidad o revitalizar un poco esa idea de la transmisión de este tipo de relatos. Bueno, algunas de las obras que realicé fueron un conjunto de encantadas. Estas dos figuras fueron modeladas en barro y son de tamaño natural. Luego fueron reproducidas en resina de poliéster, trabajando con distintas pátinas. Este tipo de personajes tienen un origen en la tradición latina, aunque hay otro tipo de influencias en la cultura, o sea, en la península ibérica, donde también se pueden trazar ciertas similitudes. Se plantea un poco como una serie de mujeres sujetas como a una especie de hechizos y que están normalmente eh, enganchadas o atrapadas a un lugar en concreto y que además tienden a aparecer en la fecha de la noche de San Juan, 12 de junio, que paradójicamente es una fecha que tiene una gran importancia en toda la cultura tradicional de relatos orales en toda España, ya que en muchísimos relatos de un montón de criaturas distintas, este tipo de criaturas mágicas tienden a manifestarse o a aparecer, o se relata que tienden a manifestarse o a aparecer justo en esta fecha, la cual tiene como una gran significación. Entonces, bueno, en el caso de esta escultura, por ejemplo, y de la siguiente, fue también un privilegio, ya que se trabajó con un modelo. Allí en la facultad teníamos una modelo increíble, además, una persona que posaba, eh, que daba gusto y que encima con quien pudo haber una buenísima relación a la hora de pactar las poses y demás. Entonces llegamos a esta pose después de estar un poco debatiendo, negociando,
Y luego, pues me centré muchísimo en la parte del estudio del modelado, porque quería también como conferirle una atención plástica importante. No quería que fuera solo la parte del componente como de creación o diseño de personaje, sino que también quería centrarme en hacer un buen estudio de modelo y que la pieza tuviera un componente escultórico potente. Luego hay una serie de elementos donde trato de llevarme más la escultura al campo de la fantasía o de lo mágico, donde pues pueden ser, por ejemplo, esos cuernos que tienen como un aspecto un poco también como fantástico de coral, que no son solo como de animal, o luego esas pezuñas. Lo de las pezuñas también fue una pequeña licencia artística, recuperando otro tipo de leyendas más tirando hacia el norte, que son las de las sanas o las lamias, que son otro tipo de mujeres con unas características muy similares a las de las encantadas, pero a las que se les confiere unos atributos parcialmente como de bestia o de animal, concretamente las piernas, que pueden ser o de cabra o de oca. Junto con esta escultura también realicé este otro modelado, es otra escultura también de tamaño real, que está inspirada pues, en el mismo tipo de figura, las lamias, las encantadas, un tipo como de mujeres que están sujetas a esa especie de hechizos y que además están relacionadas también como con ciertos relatos como de engaños a hombres precavidos y demás. Por ejemplo, este tipo de figuras aparecen en uno de los relatos de Becker, uno de los autores más importantes de romanticismo español, el relato de los ojos verdes. Y bueno, continuando con otras obras que realicé, hice una serie de pequeñas esculturas. Esta en concreto será de unos 10 centímetros de alto por 15 de largo o algo por el estilo. Y es un trasgo, que es como otro tipo de criatura fantástica que está como relacionada con los espacios domésticos en toda la región, en todas las regiones de España y que vendría a ser un poco el equivalente antiguo de lo que después con la influencia más anglosajona podríamos calificar como los poltergeist. Pero también tiene, mirando más hacia atrás, tiene un poco una asociación con los demonios domésticos de la cultura latina y de la cultura griega. Una de las intenciones a la hora de hacer este tipo de piezas es que fuera un tipo de pieza que fuera de un tamaño asequible, aunque a pesar de que realmente en los relatos este tipo de personajes pueden llegar a tener dimensiones variables, es decir, que no solo son de tamaño tan reducido, sino que pueden llegar se cuenta que pueden llegar a tener unos tamaños mucho más grandes en comparación, pues como de medio metro, 70 centímetros, incluso un metro. Decidí dejarla en un tamaño más asequible para enfatizar como esa característica doméstica de este tipo de personajillos. También realicé otra pequeña escultura de un reñubero, que es como un ser elemental relacionado con las tormentas y con los efectos meteorológicos. Y bueno, hablando de cómo tuvo ese papel o esa importancia la residencia de Ayllón, en aquel momento, que sirvió un poco como patio de pruebas para realizar este proyecto, realicé estas dos esculturas. Una de un sátiro que estaba más influenciado en la cultura latina y también en la influencia que esta ha tenido después sobre los mitos y leyendas en la península ibérica. Y luego esta ninfa, que bueno, fue un anticipo de las dos obras que realizaría a posteriori de esas encantadas. También fue un momento para mí muy interesante porque
en esa residencia tuve como una mayor libertad para probar con texturas distintas y con distintos tipos de registros plásticos, probando un poco también a componer con cortes y con partes más dibujadas y otras como con menos concreción. La máscara de la ninfa, luego la cocí y también probé a hacer un juego con esmaltes y dando como distintas coloraciones en zonas distintas de la pieza. Y después está el proyecto que he realizado este año para mi trabajo de fin de máster, que es Latitudes de desplazamiento, aproximaciones artísticas a las problemáticas de identidad y convivencia en el siglo XXI. A lo largo de estos años, yo también he ido viviendo como una especie de reconciliación con el medio rural, pero dado el contexto de ser una persona que se trasladó de una pequeña ciudad capital de provincia a la capital de España, una ciudad que es bastante, mucho más grande que mi ciudad de origen, Salamanca, em, yo de repente me veía en una serie de conflictos, especialmente también por el contexto del barrio en el que llevo viviendo 5 años, que es Puerta del Ángel, que se encuentra en medio de unos procesos de transformación sociales y económicos muy potentes, entre los que se encuentra la acción, más aún con todo el marco de la crisis de vivienda que estamos viviendo a día de hoy en España. Entonces, un poco este proyecto nace de una especie de dualidad entre las posibilidades y el interés que yo empiezo a encontrar en el medio rural y la necesidad o la obligación que puedo llegar a tener yo por permanecer en una ciudad tan grande como es Madrid, donde considero que existen una amplia variedad de tensiones a la hora de desarrollar una persona su vida y mucho más teniendo en cuenta los procesos como de gentrificación y privatización de esos espacios públicos. Entonces, este proyecto un poco se centra a nivel conceptual en tres ejes, por así decirlo. Uno de ellos es la crisis identitaria, los procesos de la crisis identitaria de los que hablan algunos sociólogos como Bauman o Castells o Giddens, y planteando justo o situándolo un poco con toda esta nueva deriva que está habiendo en distintas disciplinas, tanto artísticas como culturales, en relación con el neofolk, especialmente desde voces muy jóvenes. Están empezando a aparecer un montón de personas que comienzan a tener un interés muy profundo por rasgos del folclore y de las tradiciones, las cuales en países como España están intrínsecamente relacionados con el ámbito rural. Y junto con este tipo de mirada hacia el pasado y las costumbres y las tradiciones, que se plantea un poco como un síntoma de esa crisis de identidad que sufre el sujeto moderno y cómo éste vuelca la mirada hacia atrás para encontrar algo a lo que asirse en ese proceso de conformación de la identidad. También se comienzan a atisbar algunos proyectos que buscan una sostenibilidad mirando en esas formas de habitar en el pasado. Otro de esos ejes también son esa serie de problemáticas de convivencia que se dan especialmente en los espacios urbanos. Problemas de gentrificación, de privatización de los espacios públicos, poco el cómo poco a poco las grandes ciudades van convirtiéndose en una especie de centros comerciales o comunales en los que todos y cada uno de los procesos y de las opciones de ocio que tienen los habitantes están obligatoriamente relacionadas con el consumo o su manifestación más literal y más agresiva que puede llegar a ser la arquitectura hostil.
y el cómo se va desterrando algunos usos comunes de las personas de esos espacios para dar paso a esa especie de función de consumo en todos los espacios públicos. Y finalmente se centra este proyecto también como en las voces de las nuevas ruralidades y en los discursos que no surgen solo desde personas que viven en la ciudad y vuelcan la mirada hacia lo rural y hacia el pasado, sino que los propios habitantes de espacios rurales reclaman tener una voz y ser oídos, ya que realmente son ellos los que tienen un conocimiento mucho más profundo de cómo funcionan esos entornos y esos sistemas, esas tradiciones, esos conocimientos. Y además comienzan a proponer una serie de posibles proyectos de habitar más sostenibles. Bueno, en torno a este proyecto, pues se centran algunos objetivos como tratar de relacionar estos tres ejes tan complejos dentro de una serie de propuestas escultóricas y también en buscar una relación directa o muy estrecha entre obra, material, contexto y el espacio o el territorio en el que se pueden llegar a emplazar este tipo de obras. También, pues bueno, recalcar que tienen un marcado componente instalativo o intervencionista. Entonces, con este proyecto surgen dos propuestas artísticas. La primera es una propuesta que por el momento se encuentra simplemente en el ámbito teórico de planificación, que sería latitud de desplazamiento, módulos de interferencia del entorno. Entonces, os comento un poco de en qué consistiría. Esta instalación se trataría de una instalación site-specific en una de las plazas de mi barrio, la plaza de San Juan Huarte, al lado del mercado del barrio. Y consistiría en la instalación de 5 bloques de adobe de 3 metros por 1,5 con 1,5 que llevarán inscritas las coordenadas de los más de 35 edificios en propiedad vertical en la zona. Claro, varias cosas aquí. Una de las cosas que se me ha olvidado de este proyecto es el principal atención que se pone al material y a las técnicas populares o tradicionales relacionadas con el medio rural, especialmente defendiendo o planteando la idea de cómo se puede llevar a generar poder popular a través de la difusión de los saberes populares. También muy relacionado con conceptos como la idea de la soberanía alimentaria proveniente de algunas ideologías libertarias. Em, y otro de los puntos importantes en este caso, en relación con el contexto y con el espacio del que hablo, de Puerta del Ángel, es que concretamente en este barrio existe una inmobiliaria, una empresa que tiene un monopolio de vivienda. O sea, actualmente tiene en propiedad vertical, es decir, que tiene la propiedad íntegra del edificio de más de 35 bloques en toda la zona, junto con distintos locales y comercios que también administra la misma empresa. Entonces, junto con la propuesta y los renders de cómo sería la instalación, realicé una maqueta de 1 metro de altura por 5 o sea, medio metro de ancho y de profundo para investigar y probar justo con algunas de las ideas que yo estaba buscando en esta obra y en esta instalación, especialmente como una investigación a nivel plástico también, buscando una serie de contrastes entre la búsqueda de una forma geométrica a través de un material orgánico que se revela para adoptar ese tipo de formas tan frías y lisas. También esa especie de contraste entre una propuesta de un tipo de arte
abstracto y geométrico, más moderno, en contraste con ese material vetusto, casi primigenio que es el adobe, y también entre esa arquitectura urbana del espacio en el que se emplazaría esta instalación y cómo contrasta con este elemento propio de la arquitectura tradicional y rural, que es el adobe. Em, y luego, a continuación, otro de los proyectos que hice es el de Anteo. Ah, perdón, que es que me van llegando cosas. Una de las principales funciones que se plantearía dentro de esta instalación de los módulos de interferencia del entorno es concretamente esa idea de la interferencia, que se basa en, en una de las propuestas que planteaba Bertolt Brecht de la interrupción dentro del teatro épico. Brecht planteaba un poco la idea de la interrupción dentro de sus obras de teatro, donde a lo mejor se estaba desarrollando una trama y de repente introducía súbitos cortes o estruendos o cambios radicales de la trama que hacían que el espectador de repente saltara de su asiento, por así decirlo. Al final, el espectador está viendo una obra de teatro y comienza a ser víctima de esa especie de suspensión de la realidad, en el que se mete tan dentro de la trama que cree que es real y deja de procesar y de reflexionar en torno al contenido que ese mismo espectador está recibiendo. Entonces, lo que planteaba Brecht era un poco la idea de introducir esa interrupción para combatir un poco el efecto de alienación que podía llegar a tener la trama o la narrativa en esa obra de teatro. De esa misma manera, yo recupero un poco esa idea o esa atención que fijaba Brecht en la interrupción, pero dentro de los ciclos o de los ritmos de la ciudad. Al final es un poco la idea de cómo dentro de esa forma acelerada que existe en las grandes ciudades, rápidamente nos volvemos ajenos a todos los procesos y cambios que sufre el entorno en el que habitamos en nuestro día a día, junto también con toda esa serie de problemáticas y tensiones que nos condicionan en nuestra forma de habitar en estos espacios. Entonces, se planteaba un poco la manera de que esta propia instalación fuera la que interrumpiera esos flujos por una zona de tránsito y de técnicamente reunión en una plaza de mi barrio, una plaza donde además poco a poco ha ido perdiendo esa idea o esa función de reunión, a no ser que esté ligada a la idea del consumo, ya que solo se utiliza realmente esa plaza para el consumo de hostelería en terrazas. Entonces se plantea un poco la idea de cómo estos monolitos de adobe tan primitivos invaden esos espacios urbanos, reclamando un espacio para esas visiones provenientes de o que miran hacia lo rural y que además ejercen un sutil una sutil función de crítica o de reivindicación, justo denunciando o hablando de esos 35 bloques en propiedad vertical en el barrio y además como dando las coordenadas o la dirección de cada uno de ellos. Junto con este otro proyecto, también realicé esta propuesta, que es Anteo, que es un tipo de propuesta más que considero que habla en una clave mucho más baja o sutil. Básicamente, esta escultura, que está también realizada en Adobe, se centra un poco en la idea de la, de la contemplación. La idea de la contemplación dentro de las tensiones que atraviesan al sujeto en la contemporaneidad
de ese pararse a pensar y esa, luchar contra esa necesidad de la vida constantemente activa y del constante estímulo que ofrece la ciudad y el cómo ese ejercicio de meditación, el papel que puede llegar a ejercer la naturaleza y la contemplación de la misma en esa búsqueda de cierto silencio o reposo del constante ruido y agitación que nos rodea. En el propio título hace un poco a esa referencia de la relación con el espacio y el medio natural, y especialmente con el suelo y con la propia tierra, ya que Anteo es un personaje de la mitología griega que, concretamente de los trabajos de Hércules. Se trataba de un gigante que era hijo de Gaia, la diosa de la tierra, contra el que Hércules pelea. Y que cada vez que este personaje entraba en contacto con el suelo o con la tierra, recuperaba fuerzas o sus energías se regeneraban, ya que le eran imbuidas o transmitidas por su madre, la diosa Gaia. Entonces, ahí se plantea también un poco esa idea. Esta escultura mide algo más de 1 metro, tanto de largo como de alto, y fue instalada en una finca allí en Salamanca, en la dehesa de mi provincia, que me permitió un conocido poder hacer la instalación y demás en esa zona. Actualmente, para la tesis doctoral, planteo la idea de continuar en esta vía de investigación sobre estos 3 ejes de los que comenzaba hablando y centrándome en el material del adobe, pero introduciendo un componente participativo a través de talleres y realizando intervenciones e instalaciones en la ciudad de Madrid eh, con este material, pero desde proyectos de obra colaborativa. Y bueno, otras piezas que he hecho a lo largo de estos años en relación con modelado, pues sería esta pieza de sueño, que es un modelado del natural de unos 70 centímetros. Estas dos estudios de modelado del natural con esta modelo, que la verdad es que fue un placer poder trabajar con una persona con este tipo de constitución, porque a nivel de estudio de figura humana y de volúmenes eh, es completamente otro tipo de cosas en las que tienes que centrar el ojo y el estudio. Esta es otra pieza realizada con la misma modelo. Y Sí. No está viendo una presentación. Ah, no no, se ve. no, no, Ah, no. pero joder, perdón. Que Sí, creo sí, que, joder, sí, tienes que. vale. Sí, disculpad. Ahí estamos. Sí, Vale. listo. Bueno, esta, vale. Bueno, esta es la primera pieza de la que hablaba. Y Ujú. luego estas dos de las dos que hablaba de esta modelo con sobrepeso, que fue súper interesante, la verdad, poder trabajar con un tipo de cuerpo así, en estas dos poses. Y luego, finalmente, está esta pieza que hice hace un año en la residencia artística de Favero, bueno, de una mujer que vivía allí en el pueblo, que se llamaba María la portuguesa. Y, por ejemplo, también ahí me interesaba mucho no solo el estudio de la persona y el poder retratar a una de las personas del pueblo, sino también un poco la práctica o la costumbre de tomar el fresco, que es algo como que es muy típico en la cultura de los pueblos en España. Una vez cae el calor, que todas
las personas, especialmente como las personas de edad avanzada, salgan a la calle con sillas de plástico a hablar entre ellas. Y bueno, esto es un poco mi trabajo y mi obra. Si queréis Vale. dar paso a hablar entre nosotros, que hemos perdido a la gente que estaba conectada. Listo, tenemos a Milena, a Luz Cáceres y estamos con Diego. Hay, hay un par de asuntos como que bueno, te cuento un poco también qué estamos haciendo nosotros acá, también para que Sí, empezamos a ver cómo, por dónde entramos al asunto. Eh, hay, esa- digamos que lo primero que le pedimos a las personas es como llenar un formulario y le hacemos un par de preguntas, un poco como qué le preocupa, cuáles son las preocupaciones, como climáticamente, en qué momento se sienten ellos. Pero hay dos preguntas que nos interesan mucho que tienen que ver con el mito, justo, como preguntándole a la gente por su mito personal. Y pues es un asunto que tú has estado trabajando bastante, ¿no? Claro, un mito también vinculado, ahí ya hablando, digamos, de identidad colectiva, ¿no? Y, digamos, eso sería un punto como que me gustaría que exploráramos. ¿Cómo las personas están entendiendo su mito personal? No sé si tú has estado trabajando sobre el asunto en contexto, digamos, en relación a estos mitos que son más colectivos. Y otro punto que me interesa es la interrelación, digamos, de unas prácticas que tienen una connotación más clásica, como el trabajo con el barro modelado, digamos, en una estructura eh, escultórica más supuestamente clásica, en relación a un contexto particular regional y, y poder pensarlo esto en presente, digamos, como parte de un proyecto contemporáneo. Entonces, bueno, no sé, digamos el tema del mito como tú lo has tomado y eso, como pensar mito personal o la interrelación tuya dentro de todo este eh, asunto. Tengo un problema, perdón. Ya. sí, Eh, ahora mucho mejor. tú me estabas escuchando, no, no sé cómo me estaban escuchando, porque tenía el micrófono cerrado. Bueno, nada, voy a retomar la pregunta y tiene que ver con, digamos que nosotros estamos trabajando sobre una idea de mito, sobre la idea de un mito personal, pero también digamos, particularmente me interesa cómo se entiende el mito colectivo y el asunto de, claro, siempre estamos hablando como de identidades personales, como los artistas están construyendo su relato, su identidad personal y cómo se constituye un relato colectivo, ¿no? Una identidad colectiva y la idea de tótem, digamos. Yo creo que sí, estoy tratando de como buscarle la arista al asunto, pero de pronto en este proceso como la idea de tótem, ¿tú cómo lo has encontrado? La idea de tótem, Ujú. dame una pista más un poco sobre el tema de tótem, Sí, sí, porque sí, estoy pensando, bueno, perdón, sí, estoy pensando el tótem porque digamos que el tótem es eh, como una afirmación plástica, sí, como una afirmación plástica, como un hito plástico, donde aparece la identidad colectiva, ¿no? Donde se está trabajando vale, identidad colectiva. Entonces, claro, estoy pensando en David Thoreau y entonces plantea como, sí, claro, están los tótems que nosotros conocemos, los tradicionales, escultóricos, pero también otro tipo de prácticas como la cocina o la comida construyen hitos de identidad colectiva. entiendo. Eh, digamos, como una pregunta, digamos, a ver, sí, perdón, yo sé que estaba divagando un montón, pero tratando de encontrar el lado es como, cómo es tu posición respecto a, o sea, cuál es la posición tuya como artista respecto a estos asuntos
de identidad colectiva en tu región? ¿Cómo es tu participación autoral, más intérprete de una situación? ¿Cómo te ubicas, digamos, en todo este proceso? Vale, vale. Pues una pregunta amplia, desde luego. En torno a lo que es, o sea, la idea de tótem dentro de mi obra, a ver, yo creo que, por ejemplo, en el proyecto mío de TFG casi podría decirse que es un poco literal, esa idea como de la materialización plástica de esa especie de mitos y, bueno, como explicaba un poco, tenía un poco que ver con esa visión que tengo yo, esa creencia de que al conferirle a algo o a un mito o a una leyenda de una corporalidad, como que consigue un mayor grado de cercanía a la realidad, por así decirlo. O sea, como que yo dentro de mi proceso artístico disfruto un poco de esa idea de sentir que estoy llevando al plano de lo real algo que pertenece al plano de la imaginación humana y de lo que es como la memoria colectiva, por así decirlo, del imaginario colectivo. Con respecto a el contexto de la memoria colectiva regional en mi región, pues, bueno, yo como contaba antes, desde hace unos años para allá, o sea, para acá he venido reconciliándome mucho más como con el medio rural o he empezado a tener como un interés mucho más creciente. Y en mi caso se ha centrado mucho en justo como en conocimientos relacionados como con la manera de habitar estos espacios. Y en especial sobre técnicas o conocimientos tradicionales que van desde pues, el adobe y la capacidad de construir hasta ya actividades más relacionadas con la agricultura o con la ganadería y todo también un poco desde la manera de creer el cómo este tipo de conocimientos o de formas de habitar pueden servirnos a nosotros como una especie de inspiración para reimaginar posibles maneras sostenibles de habitar, ya no solo en espacios rurales, sino de cómo tratar de importar esas maneras de coexistir con el medio rural y de formas de habitar que pueden llegar a ser más sostenibles, cómo tratar un poco de trasladarlas, de llevar como llevar ese pueblo, llevarlo a las ciudades, por así decirlo. Y yo en ello cada vez veo más mi función como no tanto yo, o sea, intentar no ser tanto yo una figura artística que hace su obra y que lleva su discurso, sino tratar de movilizar y hacer a cuanta más gente participe de estos proyectos y concretamente como de divulgar esos conocimientos tradicionales. Vale. Es, digamos, una cosa, te cuento como cosas que voy entendiendo. De pronto me gustaría que Milena nos contara un poco desde el punto de vista de ella como artista más regional. Ella es una artista que está ahorita en este momento, sí, esto, digamos, Boyacá es lo que sería como, es un departamento que es como lo que sería en España una comunidad autónoma Ujú, muy cercano al centro, a Cundinamarca, que es donde estaría Bogotá, que es la capital del país, pero aunque está muy cerca, digamos, está muy lejos, digamos, a nivel de poder, a nivel de relato en cuanto a que se considera que es un lugar, es la despensa de Colombia, ¿no? Entonces se piensa ujú. como que Boyacá es la despensa de Colombia, provee recursos agrarios para Bogotá principalmente, pero también se produce el 97% de la cebolla, por ejemplo,
en este departamento de lo que se consume en Colombia. El tema de las papas es muy central y todo lo que pasa acá tiene que ver mucho con lo agrario. Entonces, digamos que se entiende a las personas como eso, como proveedoras dentro de digamos, para que se pueda pensar desde el centro, ¿no? Y Colombia, pues, es un país muy centralista. Entonces, de pronto, en un momento, Milena, que nos podría contar como de su experiencia desde el norte de Boyacá, por un lado, pero estoy pensando, bueno, listo, Mile, si quieres nos cuentas un poco. Buenos días, Boris. Buenos días al invitado. Bueno, desde acá vivo en una región culturalmente muy rica, eh, inspira todo en el tema artístico, pero es una región que sí está muy aislada de lo que es el centro político, de la economía. No ha sido fácil. O sea, prácticamente mi municipio es Boavita. Colindamos, este era un antiguo paso hacia Venezuela, hacia el Nevado del Cocuy y La Salina, colindamos también con Santander. Aquí en este norte de Gutiérrez sabemos alrededor de 20 a 30 municipios que en el tema cultural a lo que me refiero, casas de cultura, escritores, músicos, contadores, sabedores, son muy natos, son muy, yo lo diría así, no permea, o sea, no se han contaminado de lo que sería la universidad como información, sino que ellos son artistas natos. O sea, es tanta su naturalidad que la ejercen como respirar, como caminar. Ellos no van en busca de, entre comillas, ser los mejores poetas, sino su misma cotidianidad los llevan a componer y son unas composiciones en temas musical que me he quedado muy impresionada. La manera como se reorganizan los campesinos para, por ejemplo, hacer un acto cultural es prácticamente ellos con los recursos que tienen y con lo que viven. Ahorita que yo vengo un poco de estar en contacto en la ciudad, porque yo pues me crié aquí, pero me fui en busca de esa formación artística, a entrar como más en contacto con los artistas, entre comillas, que yo, pues uno en su imaginario muy joven cuando sale del colegio, pues uno dice, me quiero ir a formar para venir pues precisamente a traer un nuevo conocimiento, pero también, como lo dijera yo, enriquecer y sacar a luz toda esa maravilla que ha estado aquí en la cotidianidad y que yo creo que el mundo necesita conocer. Y lo que decía el artista es muy bueno en el sentido de que uno no viene aquí como el artista, sino que trae unas herramientas de conocimiento para empezar a abrir esos surcos. Es como cuando uno va a sembrar, ¿sí? Entonces está uno hasta ahora ablandando la tierra, está muy abonada, pero hay que empezar a direccionar todo ese conocimiento. En el tema político, eh, me refiero a alcaldías, administración, quienes cuentan con los recursos. Yo sí creo que nosotros como artistas y ahorita con estas herramientas hay que empezar a elevar nuestra voz en el sentido de que los recursos que están para la cultura, que están para que estas costumbres no se pierdan, que por ejemplo las cocinas tradicionales no se pierdan, no sea simplemente un espectáculo. Por ejemplo, un día como hoy que se celebra aquí el boyacencismo. Entonces, hoy sí es importante sacar el campesino, la cocinera, pero los otros 4 años o el resto de año pues ella está ya sufriendo su día a día y no se valora esto sino cuando necesita un político mostrarlo. Entonces yo sí he estado o empecé a sensibilizar una parte pues en esta región que es la política y empezar a valorar lo que en nosotros es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros espacios. Por ejemplo, pongo algo así muy chiquitico, que son las cocinas tradicionales. Tenían un espacio en las plazas antiguamente y los mercados tradicionales donde había relatos, donde había coplas, donde había música, donde la gente, los campesinos traían su siembra, cocinaban y ahorita esos espacios los están modificando y los otros están excluyendo a la población y aquí hay un rompimiento en el sentido de que
cómo un político, que es con la votación de un pueblo, sube a un puesto supuestamente para, de alguna manera, administrar y proveer ese bienestar para su región, que es su campesinado, que es su pueblo, ¿sí? Y ahorita los empieza a sacar, no, es que eso no es tan bonito, o por ejemplo empiezan a, que viene X o Y personaje al municipio, no, no le cocinemos lo tradicional, mejor traigámosle un salmón cuando esta población, pues aquí no tenemos peces. Entonces Vale. son pequeños ejemplos que pues sí, no ha sido fácil, Sí, pero es bonito, no sé. sí, sí, sí. Vale, con esto que digamos, ahí estoy buscando como un punto de anclaje en lo que tú estás contando y es, hay una cosa que yo sentía que siento que está pasando en Bogotá de una manera muy fuerte, por ejemplo, con la plaza de mercado de La Concordia, que está en el centro del, del país, digamos, en el centro de la ciudad, pero también en el centro del país porque está muy cercano a lo que sería Moncloa en Madrid, que es como la casa de Nariño donde habita el presidente. Y todo ese proceso de gentrificación de los procesos de la plaza de mercado, cuando piensa, como que pierde su estructura como Sí, lugar de tejido social y se empieza a volver un poco lo que tú estás abordando, de pronto por esa vía y por otras cosas que ya haya dicho Milena que de pronto te puedan resonar. Sí, sobre lo que cuenta Milena, pienso yo en un amigo mío, compañero de profesión, que también estudió Bellas Artes y está medio camino entre la pintura y la escultura. Y él, por ejemplo, su apuesta ha sido quedarse en Salamanca y concretamente él realiza muchos proyectos en regiones, en espacios rurales y en poblaciones rurales de la zona, de la provincia. Y él también tiene mucho interés concretamente por esa idea de conocimientos tradicionales, técnicas tradicionales y llevado a todo tipo, o sea, sin ningún tipo de, como de filtro o de excepción, ¿no? Y, por ejemplo, este chico, me hablabas de que en Boyacá hay como una larga tradición relacionada con la cerámica y demás. Y este chico también tenía como mucho interés por la cerámica. Y tuvo una oportunidad muy buena se dedica a hacer muchos murales. Y tuvo una oportunidad muy buena de hacer un mural en un pueblo de la Sierra de Salamanca, donde le dieron libertad total y absoluta e hizo un mural cerámico, que él tenía como esa obsesión, ¿sabes? Como por... Hacía cerámica ya de antes y hacía murales y tenía la obsesión de juntar esos dos conceptos. Y fue una obra que hicieron él y una chica que era de allí, que también era de Bellas Artes, pero era de ese pueblo. Y lo que hicieron fue una serie de talleres con la gente del pueblo durante, no sé si 5 meses a lo mejor, iban un fin de semana cada 2 semanas y hacían talleres de cerámica con la gente del pueblo. Luego se llevaban las piezas a Salamanca, las cocían, hicieron un horno tradicional ellos mismos, caseros en su finca y tal, para ahorrar pasta, ¿sabes? Y luego cuando ya tenían una cantidad ingente de piezas de cerámica, como que hicieron la instalación de todas esas piezas de cerámica en esa pared y demás del pueblo. Y a mí me parece una obra que súper potente y tanto para lo bueno como para lo malo es una obra que es por y para la gente del pueblo. O sea, no tiene una aspiración per se de tener una máxima difusión. Y de hecho, una de las cosas más importantes para mí que ha hecho este chico ha sido realmente centrar la atención y en dar esa participación a esas personas del pueblo para que ellos tengan como esa voz cantante. Entonces, yo creo que en muchos al menos en España, uno de los principales problemas que hay a día de hoy o que se enfrenta a día de hoy los espacios rurales es la idea de la continuidad, de esa transmisión de esa cultura. Em,
y entiendo como la voluntad o el anhelo o el deseo de transmitirlo hacia allá o que tenga una mayor repercusión mediática y cultural, pero creo que eso al final continúa como perpetuando esa especie de eje de poder o de las capitales como ocupando esa especie de posición de eje cultural en torno al que giran el resto de poblaciones en los países, en vez de tratar de desarrollar propias iniciativas en esas zonas, como son las residencias artísticas. Yo hablo desde las experiencias mías y lo que yo he podido ver y proyectos que creo que pueden tener como, que he visto que tienen tirón o que pueden llegar a tener como potencial en esas zonas. Entonces, más que intentar llevar el pueblo y sus tradiciones a las ciudades para que así sean potentes, creo que tiene que ser el pueblo y sus tradiciones las que sean, tengan una potencia, se potencien o sean autónomas por sí mismas, no tengan esa necesidad de ganar como esa influencia o esa repercusión en la capital o en los espacios urbanos, sino que al final sean ellos quienes generan su cultura y que la consuman ellos para sí mismos. Creo que es la verdadera voluntad. Y es una de las cosas que más bonitas que me parecía que me contabas era justo la idea como de lo nato de estos habitantes de tu región, ¿sabes? Que llevaban eso para ellos mismos, que para ellos era como lo natural, el componer y el crear, pero porque realmente creo que tiene que ser así. Todas las personas, todos, lo ideal en este mundo es que todos pudiéramos tener una parte de nosotros que se dedicara al arte, aunque sea como una afición, o sea, porque no debe ser solo un producto de consumo para aquella persona que no ocupa la posición de autor, sino que también uno tiene que tener la posibilidad o como la licencia para poder ser autor y artista. No es preciso necesitar como de esa valoración de todo el sistema y del circuito artístico. Y eso es lo que hace como realmente genuino la producción o la autoría de esas personas de la región de la que tú me hablas. Mucho más probablemente desde mi punto de vista, que otras muchas personas que pueden estar avaladas por galerías, exposiciones y demás. Pero eso que hay allí, en mi opinión, es mucho más genuino, aunque no conste ese reconocimiento, pero porque considero que la potencia está en que no lo necesita. Sí. Bueno, un par de anuncios como parroquiales, nos quedan como 7 minutos. Voy a hacer una pequeña participación. De pronto tú le das pie o miras por dónde Ujú. lo puedes como eh, que nos puedes aportar a partir de lo que te voy a contar. Y es, digamos, en mucho la naturaleza de este proyecto está pensado como la academia en un lugar donde es difícil pensar la academia. Claro que en Boyacá hay universidades donde hay artes plásticas. Algunas nacieron con un enfoque de licenciatura, lo que en Colombia significa que están pensadas para cubrir las plazas de profesores que dan artes. Y pues ya, digamos, con el tiempo se van habiendo otros procesos institucionales donde Culturama tiene un técnico en artes plásticas, pero también hay otros tipos de carreras profesionales ya en artes. Pero en todo caso, lo que sucede aquí particularmente es que hay un conocimiento muy vasto a nivel agrario, es decir, muchas personas tienen conocimientos del hacer con respecto a la materia, desde el conocimiento que se tiene en el campo. Y por otro lado, hay unos centros industriales importantes vía Acerías del Río, que es un gran centro de producción de hierro, de piezas de hierro, lo cual facilita como que haya una gran industria. Por ejemplo, Doris Salcedo hace unos años hizo una obra
acá cerca del lugar donde estamos en Acerías. Y la hipótesis que tenemos es como hacer arte contemporáneo, o sea, la posibilidad de pensarnos en términos contemporáneos, pero no desde tomar el guión de los centros emisores, de los grandes centros de poder, sino eh, partiendo de las gramáticas de formas del hacer que están en los territorios, que están en este territorio particularmente, y cómo se le puede dar un giro de tuerca para hacerlo presente y fortalecerlo eso gramaticalmente, ¿no? Eh, no sé, de pronto esto cómo te resuena o Sí, o como, sea, creo que realmente la potencia está en justo como dedicar o enfocar proyectos a como fortalecer esas corrientes culturales en eso especie como de centros periféricos, de poblaciones periféricas para un poco combatir esa especie de hegemonía de la capital urbana, por así decirlo. Y a lo largo de ese proceso o junto con ese tipo de iniciativas, también yo creo que permite encontrar una gramática propia o un lenguaje plástico, artístico propio que verse o que esté relacionado con la propia cultura o con la propia identidad de esas localidades que no han ocupado ese papel protagonista en la corriente cultural hegemónica digamos, el mainstream, ¿sabes? Pero sí, o sea, yo considero que el principal, la principal potencia está en la educación y en la divulgación, la democratización concretamente cuando hablamos de arte, en esa como democratización de la práctica artística y también de la no necesidad de esa especie de reconocimiento, sino de enfocar la importancia que puede llegar a tener como a un nivel personal casi espiritual, del realizar, componer, hacer música, crear, escribir literatura, poesía, simplemente para el goce del alma de uno mismo. Creo que eso es lo más bello, democrático y contrahegemónico que se puede llegar a hacer como proyecto artístico. No te oigo, Boris. No sé si estás muteado. sí, sí, tienes razón. Vale. No, recuerdo alguna vez estábamos en taller y tú decías que no, estábamos en una discusión de un tema tonto y tú decías, no quiero hablar de lo político, no quiero traer acá lo político, pero digamos que sí veo una presencia muy fuerte, digamos, como de manifestación en plaza pública, por ejemplo, de poner el bloque de Adobe, que si Ujú, tú lo ves en nuestra cultura, la gente tiene como en el imaginario que el Adobe es algo más precolombino, digamos, más prehispánico ujú. en nuestro territorio. Y bueno, en esto no es un tema en el que yo esté versado, pero lo que sí veo es que plantear este material en plaza pública, ponerlo como un acto de hecho, pues digamos que sí tiene una dimensión política, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, a ver, el adobe es un material que se ha encontrado en arquitecturas antiguas de todas las civilizaciones en prácticamente todos los continentes, pero porque al final es también, digamos, la dimensión democrática que tiene este tipo de materiales, la cosa más asequible y accesible que ha habido a lo largo del tiempo, es barro y paja. Luego hay gente que puede haber distintas variaciones de culturas o personas que añaden arena de río o que ponen otro tipo de fibras vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final es algo tan, tan común y tan a mano. Y también
sí que hay un componente político obvio en la propuesta que hacía yo y también porque, bueno, yo a lo largo del último año también he ido teniendo una deriva cada vez más política, de creer necesitar o sentir la obligación o el deber de tomar un partido o tratar de enfocar mi producción y mi manera de producir a Bueno, algo o aquello en lo que creo. bueno, bueno, estamos ya como llegando al final. Yo creo que eso puede cerrar el live, pero no quisiera como dejar de despedirme y agradecerte profundamente tu tiempo y la A generosidad de vosotros, compartir tu proceso con nosotros. a vosotros, a vosotros. Ha sido un placer poder hablar un rato con vosotros y compartir mi trabajo. Os Vale. lo agradezco muchísimo. Espero que podamos pues, gestionar procesos de encuentro. No sé. Eso es algo que de lo que hemos hablado y que yo sigo pensando cómo poderlo desarrollar. Entonces, un abrazo grande, Diego. Un abrazo.